Estimados doctores, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Se me ha asignado a mí cubrir lo que viene a ser el tema de variables. Vamos a comenzar entonces. Me presento, soy el magíster Juan Carlos Roque. Vamos a tocar entonces este tema, cubriendo primero lo que viene a ser la importancia, ¿no? En relación a las variables. Un tema importante al momento de abordar lo que viene a ser las variables es tener en consideración lo siguiente, ¿no? Que para poder, digamos, obtener los datos de mi variable de estudio, debo de tener en consideración que siempre voy a necesitar un instrumento. Entonces, digamos, ¿no? Para poder obtener lo que viene a ser la talla de un paciente, necesitaré un tallímetro. Para poder determinar la presencia o ausencia de ansiedad en un paciente, voy a necesitar un cuestionario que me permita, a través de ciertas preguntas, determinar la presencia o ausencia de ansiedad. Para poder determinar la positividad, ¿no? De lo que viene a ser el VIH en un paciente, voy a necesitar lo que viene a ser las pruebas de ELISA, ¿no? Entonces estoy viendo que para poder obtener los datos de mi variable voy a necesitar un instrumento. Entonces es importante desde ya tener la idea que voy a tener siempre al momento de pensar en una variable, identificar el instrumento con el que voy a trabajar. A su vez, importante recordar que dependiendo del tipo de variable, dependiendo de la naturaleza de la variable, sea cuantitativa, sea cualitativa, voy a obtener datos, ¿no? Estadísticos que van a variar, ¿no? Si va a ser una variable cualitativa, muchas veces voy a estar preguntándome por la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Y los gráficos en los cuales estaré pensando serán gráficos de barra o gráficos de torta, ¿no? Las cosas cambian cuando estoy hablando ya de una variable cuantitativa, ¿no? Aquí voy a estar pensando en las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, ¿no? Media, mediana, moda, lo que viene a ser la desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango intercuartílico, ¿no? Y en el gráfico en el cual estaré pensando es uno que creo que casi todos hemos escuchado, que viene a ser el histograma. Y también un gráfico que me gustaría que más adelante, cuando toquemos estadística descriptiva, pueda recordar, que es el famoso gráfico de cajas y bigotes, ¿no? Que es un gráfico importante a tomar en consideración. Aquí tienen ustedes otro gráfico importante que se emplea para las variables cualitativas, para las variables cuantitativas, ¿no? Discretas, que es el gráfico de bastones. Em, Tanto Stata como el SPSS no cuentan con este gráfico, ¿no? Muchas veces tenemos que hacerlo de manera manual, si deseamos hacerlo, en lo que viene a ser el paquete del Excel, ¿no? Ahí podemos nosotros generar este gráfico de bastones. Vamos a ver que también dependiendo de la variable que nosotros deseamos estudiar, o de las variables que deseamos estudiar en nuestro estudio, si es que nuestra tesis es analítica, el cálculo de tamaño muestral también variará. Entonces es importante tener el concepto de nuestras variables para poder tener una idea de cuál va a ser el cálculo de tamaño muestral que vamos a necesitar, cuál va a ser la fórmula que vamos a necesitar. Estoy buscando, digamos, determinar un cálculo de tamaño muestral para estimar una media, que va a ser para una variable cuantitativa, o estaré buscando, o estaré quizás trabajando con una variable cualitativa y busque, digamos, determinar la prevalencia. Entonces aquí estaré buscando una frecuencia, ¿no? Que va a ser distinta. Entonces, me va a ayudar a mí en lo que viene a ser el cálculo de tamaño muestral. A su vez, también si estoy trabajando con un diseño analítico, recordar que dependiendo de las variables que vaya a cruzar, las pruebas estadísticas inferenciales van a variar, ¿no? Las pruebas de estadística inferencial van a variar, ¿no? Es importante tener en consideración. No es lo mismo, digamos, ¿no? Cruzar la prueba estadística que emplearé para poder trabajar con índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa continua, con lo que viene a ser, digamos, hemoglobina glicosilada, ¿no? Que también puede ser una variable cuantitativa continua. Vamos a utilizar un tipo de estadística, de pruebas estadísticas inferenciales distintas a las que, por ejemplo, yo emplearía para lo que viene a ser obesidad, ¿no? Presente, ausente, con lo que viene a ser hemoglobina glicosilada controlada y no controlada. Aquí vemos que si bien las variables pareciesen que fuesen las mismas, ¿no? En sí son diferentes conceptos los que estamos tocando. En uno estamos hablando del índice de masa corporal, en otro hablamos de obesidad,
¿no? Si está presente o ausente. En uno hablamos de lo que es hemoglobina glicosilada, y entonces estamos hablando de si la hemoglobina glicosilada del paciente está controlada o no está controlada. Entonces las pruebas que vamos a emplear para cruzar estos dos tipos de variables serán distintas. Importante tenerse en consideración. Definimos variable, es aquella característica que va a variar, es una característica que varía. Tenemos aquí, por ejemplo, el perímetro abdominal en una persona, en una mujer, y en una mujer X y en una mujer Y, vamos a ver que este perímetro abdominal va a tender a variar, ¿no? Es una característica que varía, ¿no? Otro ejemplo, tendremos aquí, por ejemplo, tendremos aquí al grupo ABO. Vamos a tener nosotros aquí 4 tipos de grupo sanguíneo ABO, y vemos que este también va a variar entre las personas. Importante, por favor, a tener en consideración que una variable es una característica que varía en la población. Por ejemplo, si mi población son mujeres, ¿no? Obviamente, si mi población son únicamente mujeres, es obvio que la característica mujer en esa población no va a ser una variable, ¿no? Es una característica que toda la población con la cual estoy trabajando va a tener. Es importante entonces ir identificando las características de mi población y lo que vienen a ser las variables, ¿no? Las variables son características dentro de la población que van a variar, ¿no? Entre una persona y otra. Y hay características en las cuales son transversales para toda la población, y esas hay que identificarlas para no cometer el error de incluirlas como variables, ¿no? Esto ya ha pasado previamente, a veces incluyen estas características, y esto genera pues que al momento de hacer nuestras pruebas estadísticas, al momento de revisarse por un revisor, le diga esto de aquí no es una variable, es algo que todas las personas de su población y de su muestra tienen. Entonces, para no entrar en ese problema, importante desde el inicio identificar cuáles son variables. Muy bien, y estas obviamente van a variar en el tiempo, pueden variar entre los sujetos de un grupo de estudio, o pueden variar entre los sujetos de distintos grupos. En el tiempo, ¿no? Podemos comenzar con una persona que, digamos, tenga obesidad, sobrepeso, y hacemos una intervención, digamos, nutricional en esta persona para ver cuál es el cambio que hay en el que se viene a hacer el índice de masa corporal. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo. Podemos nosotros ver aquí la transición del índice de masa corporal. Entonces ahí pueden ver cómo esta característica puede variar en el tiempo, puede variar entre los sujetos, ¿no? Digamos, estamos trabajando con una población de adultos mayores, ¿no? Y deseamos determinar lo que viene a ser la presencia de hipertensión arterial, ¿no? Entonces tomamos la presión y determinamos la presencia o ausencia de hipertensión arterial en este grupo. Entonces estamos viendo que es una característica que puede variar. Algunos van a tener hipertensión, otros no. Y vamos a ver que puede variar en dos grupos distintos. Por ejemplo, tenemos a un grupo de mujeres sanas y tenemos un grupo de mujeres, digamos, que padecen de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, de LES. Tendremos nosotros entonces a las mujeres sanas, obviamente cuando comparemos lo que viene a ser los niveles, lo cuantifiquemos las concentraciones de proteína C reactiva, es de esperar que las mujeres sanas van a tener concentraciones menores a las mujeres que tienen lupus, ¿no? Muy bien, nos preguntamos ahora, ¿cómo formulamos nosotros una variable? ¿Cómo se forma una variable? Lo primero que debemos tener en consideración es que para poder generar una variable, ¿no? Importante tener en cuenta, debe de pasarse primero por lo que viene a ser la investigación cualitativa, ¿no? Antes de poder medir un fenómeno, tenemos nosotros que describir el fenómeno. ¿A qué me refiero con esto? Por eso es que viene la famosa, hay dos definiciones, ¿no? La definición teórica y la definición operacional. La definición teórica viene a ser, obviamente, el concepto, ¿no? El concepto, digamos, de los antecedentes bibliográficos que pueden, digamos, describir la variable con la que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces eso viene a ser, digamos, la definición teórica, porque vamos a ver más adelante, cuando hablemos de definición operacional, nos estamos refiriendo a aquella definición con la cual nosotros vamos a trabajar nuestra variable, ¿no? Entonces, bueno, esta definición teórica proviene de la investigación cualitativa, ¿no? Es de la forma como esta investigación es la responsable, digamos, de describir, de conocer el fenómeno, ¿no? Entonces, una vez que se describe, se conoce el fenómeno,
esto de aquí ya luego puede posteriormente a través de la investigación cuantitativa medirse, ¿no? Entonces, esta investigación cualitativa, ¿no? Me va a permitir a mí tener un marco teórico, una definición teórica de mi variable y me va a pedir y me va a permitir a mí luego después, una vez que tenga yo unas nociones teóricas de esta variable que he estado observando, poder generar, ¿no? un instrumento para poder medir esta variable. Entonces genero un instrumento para poder medir mi variable. Esto lo van a ver ustedes quizás en otro momento, en lo que viene a ser cómo se genera un instrumento, cómo se determina la confiabilidad de un instrumento y cómo se puede validar un instrumento. Una vez que cumplimos con estos criterios, este instrumento nos permite a nosotros medir mi variable, ¿no? Porque está ya, ha sido generado, es confiable y es válido, y con esto de aquí puedo ya entonces realizar la medición de mi variable, ¿no? De esta forma es que nosotros, por así decirlo, podemos medir las variables, ¿no? Primero, a través de lo que viene a ser la investigación cualitativa, poder observar, comprender el fenómeno, desarrollar un marco teórico al respecto de este, generar un instrumento y por último, con este instrumento confiable y válido, poder obtener los datos para mi variable. Continuamos, ¿no? Entonces viene aquí este dato importante. ¿Cómo obtengo el dato de una variable? Vamos a tomar como ejemplo la presión arterial sistólica. Esta presión arterial sistólica se va obviamente a obtener el dato de esta variable, presión arterial sistólica, por medio de un instrumento, ¿no? Y vamos a ver nosotros que este instrumento va a ser el tensiómetro. Entonces, voy a obtener a través del tensiómetro este dato, ¿no? Por ejemplo, digamos 120, ¿no? Va a ser el dato de presión arterial sistólica que estoy obteniendo yo de una persona. Entonces, para yo obtener, digamos, los datos de una variable, que es la presión arterial sistólica, requiero de un instrumento, ¿no? Y de esta forma, ese instrumento me va a permitir a mí generar lo que viene a ser el dato, ¿no? Ahora, estos instrumentos, ¿no? Recuerden que deben de estar calibrados, ¿no? Nos referimos como calibrados a que estén estandarizados. Y esto quiere decir, ¿no? De que puedan medir de manera adecuada lo que se busque medir, ¿no? Muy bien. ¿Dónde queda registrado al final estos datos, ¿no? Más que nada si hacemos un estudio retrospectivo en las historias clínicas, ¿no? En las historias clínicas esta viene a ser la fuente de información en la cual nosotros vamos a acudir para recolectar los datos que todos los instrumentos digamos, de la atención médica han generado. ¿Cómo lo recolecto? A través de mi ficha de recolección de datos, que eso también tenemos que generarlo siempre en nuestro protocolo, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes que mi variable presión arterial siempre es importante para todas mis variables generar una definición teórica y generar una definición operacional, ¿no? Eso ahí lo vamos a ver en lo que respecta a la parte de la operacionalización de variables, ¿no? Donde vamos a hablar de cada uno de los, donde vamos a resumir cada uno de los componentes de nuestra variable en nuestro protocolo. Muy bien, ¿cómo clasificamos las variables ahora? Hay dos clasificaciones que deben recordar por razón de naturaleza y acorde a la dependencia, ¿no? De cada de estas variables en el trabajo, ¿no? Según su naturaleza, vamos a clasificarla, ¿no? Acorde a los valores tomados, ¿no? ¿A qué nos referimos con los valores tomados? La cantidad de valores que puede tomar la variable, ¿no? Por ejemplo, hablemos ahora del grupo sanguíneo RH, ¿no? Vamos a ver que se van a tomar únicamente dos categorías, positivo o negativo. En este caso es una variable dicotómica, únicamente puede tomar dos valores. Si nosotros hablamos ahora de otro grupo sanguíneo que es el ABO, estaremos visualizando que hay más de dos categorías, en este caso hay cuatro, ¿no? Este tipo de variable ya no será dicotómica, sino será politómica, ¿no? Hay más de dos categorías que van a conformar esta variable. Ahora, las variables dicotómicas y politómicas entran dentro de la clasificación de las variables cualitativas, ¿no? En la cantidad de categorías, ¿no? Ahora, tomemos, por ejemplo, esta otra variable que viene a ser el número de pérdidas, número de abortos, ¿no? Vamos a ver nosotros este dato importante que lo van a ver ustedes en la mayoría de los libros de metodología. Te van a decir que este tipo de variables, como número de pérdidas, presentan brechas o presentan espacios entre sus valores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mencionar con esto? No existe 1.86 abortos. No existe 2.4 pérdidas o 3.2
pérdidas, ¿no? No existe esto. Existe una pérdida, 0 pérdidas, 3 pérdidas. Por eso decimos que hay brechas entre sus valores, ¿no? Entre el 1 y el 2, ¿no? Entre una pérdida y 2 pérdidas hay brechas. No existe 1.5 pérdidas, ¿no? Entonces, este tipo de variables entra dentro de la clasificación de las variables discretas, ¿no? Tendremos también otro tipo de variables en las cuales vamos a ver que no hay brechas entre sus valores. Aquí sí, entre, digamos, es la variable es perímetro abdominal, entre 86 centímetros a 87 centímetros hay infinidad de valores, ¿no? Puede haber 86.27, puede haber 86.000002, ¿no? Puede haber infinidad de valores entre el 86 y el 87, ¿no? Para que tengan en consideración esto. Y cuando estas variables no presentan brechas entre sus valores, decimos que son continuas, ¿no? Este conjunto, discretas y continuas, vienen a formar parte de las variables cuantitativas. Ojo que estamos hablando aquí en lo que viene a ser la parte metodológica, ¿no? Esta es la clasificación metodológica de nuestras variables acorde a los valores que puede tomar. Vamos a ver ahora otra clasificación también según la escala de medición de mis variables. Vamos a ver que tendremos un grupo de variables en las cuales las categorías no presentan un ordenamiento. Esto es que no es que una sea superior u otra sea inferior, ¿no? A la otra categoría. En esa situación, cuando no se presenta, como lo ven acá, una jerarquía, estamos mencionando que nuestra variable es de tipo nominal. A diferencia, por ejemplo, cuando hablemos de este tipo de variable, como el cáncer el diagnóstico, el estadio de cáncer colorectal, aquí sí podremos nosotros ver que hay un ordenamiento, ¿no? Yo sé de que, digamos, el estadio 1 no es tan grave o complicado como el estadio número 4, ¿no? En este caso presenta ya una jerarquía, esto será lo que viene a ser las variables ordinales, ¿no? Estos dos grupos de variables entran dentro de la clasificación de variables cualitativas. Entonces, mis variables cualitativas pueden ser ordinales, nominales, ¿no? Dependiendo de la presencia o ausencia de jerarquía. Un ejemplo también de ordinales, para que lo tengamos más clarito, podría ser también los grados de la policía, ¿no? Este, no es lo mismo un coronel que un capitán o un alférez, ¿no? Es distinto, ¿no? Hay un ordenamiento, hay una jerarquía. Pasamos ahora a otro tipo de variable, ¿no? Según su escala de clasificación, en la cual vamos a ver que se presenta un cero relativo. ¿Qué entendemos por cero relativo? Entendemos por cero relativo cuando el número cero no significa la ausencia de la variable. Por ejemplo, lo que viene a ser la temperatura, por ejemplo, ¿no? 0 grados centígrados no significa que ya no hay temperatura. 0 grados centígrados me está informando más bien de una magnitud de temperatura en grados centígrados. Lo mismo es también a 0 metros sobre el nivel del mar. No quiere decir que ya no exista altura en este caso, ¿no? Una magnitud de distancia, sino me está diciendo que a esta altura sino me está diciendo que estamos en este momento a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, estamos a la altura del nivel del mar. ¿Por qué? Porque me puedo ir de forma negativa, me puedo ir por debajo del cero, ¿no? Y me puedo ir también por encima del cero. En esas situaciones, el cero todavía tiene un valor, ¿no? Esto de aquí, como vimos en la temperatura, ¿no? Como estamos viendo en lo que viene a ser en 2 metros sobre el nivel del mar. Estas variables entonces serán las variables de intervalo, cuando el cero es relativo, o sea, el cero todavía representa una magnitud de mi variable. Tendremos otro tipo de variables, ¿no? Que van a ser aquellas variables en las cuales el cero sí es absoluto. ¿A qué me refiero con cero absoluto? Cuando el cero ya representa la ausencia de mi variable. En este caso tendremos al número de pérdidas. En lo que respecta al número de pérdidas, cuando yo hablo de cero abortos, significa que no tiene abortos, ¿no? Este tipo de variable será clasificada dentro de las variables de razón, ¿no? Cuando el cero es absoluto, de intervalo, cuando el cero es relativo, ordinal, cuando hay un ordenamiento de mis categorías, ¿no? De menor a mayor o de inferior a superior,
y nominal cuando mis categorías, tienen el mismo peso, tienen, digamos, la misma, no presentan una jerarquía, ¿no? Estas de intervalo y de razón estarán dentro de las variables cuantitativas. Muy bien, continuamos. Aquí tienen ustedes un gráfico, un pequeño mapa conceptual para poder ver cómo las clasificamos nosotros nuestra variable cualitativa, nuestra variable cuantitativa, según lo que ya hemos visto previamente, ¿no? Según su escala de medición, ¿no? Según lo que viene a ser el número de categorías, ¿no? O según su continuidad, ¿no? Para lo que viene a ser cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver ahora cómo se da la clasificación según su dependencia. Ahora, vamos a comenzar con una variable independiente, ¿no? La variable independiente va a ser aquella variable que va a tener, digamos, un efecto sobre nuestra variable dependiente, ¿no? También se le conoce a la independiente como variable causal y a la dependiente se le conoce como variable efecto, ¿no? Pero vamos a presentar también ciertas variables que van a actuar sobre la variable dependiente, ¿no? A estas variables que actúan sobre las variables dependientes se le conoce como variables intervinientes, ¿no? Entonces, para que yo pueda controlar el efecto que estas variables intervinientes van a hacer sobre mi variable dependiente, porque en sí mi estudio está enfocado en lo siguiente, está enfocado en determinar la asociación entre mi variable independiente y mi dependiente, y esta variable de aquí, que está cruzándose en el camino, está modificando el efecto sobre la dependiente, yo deseo que esta de aquí pueda controlar lo más posible para tener, digamos, un resultado que sea lo más fidedigno entre la relación de X y Y. ¿Qué cosas puedo utilizar yo para controlar esta variable? ¿No? ¿Cómo la podemos controlar? Puedo utilizar los famosos criterios de selección. Puedo, digamos, excluir a todas aquellas personas que presenten esta característica, ¿no? Que presenten esta variable interviniente. De esta manera puedo estar controlando el efecto de esta variable interviniente sobre la variable dependiente. Y otra forma como puedo yo realizar el control viene a ser a través del emparejamiento, ¿no? Puedo formar grupos, ¿no? De personas, uno que tenga la variable interviniente y otro que no tenga la variable interviniente, ¿no? De esa forma, también yo puedo realizar lo que viene a ser un control de esta variable interviniente. Hay una tercera forma de cómo yo puedo controlar esta variable interviniente que viene a ser a través de los modelos de regresión múltiple, ¿no? Que ya lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Junto con los modelos de regresión múltiple, yo puedo incluir dentro de los modelos de regresión múltiple, en lo que viene a ser la relación de mi variable independiente y dependiente, puedo incluir dentro de estos modelos de regresión múltiple a las variables intervinientes que sé que pueden influenciar sobre mi variable dependiente. Esa es otra tercera forma de cómo podemos controlar esto. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. No tenemos mi variable independiente, que viene a ser el uso de preservativos, y tengo aquí mi variable dependiente, que viene a ser la presencia de VIH en sangre en el examen, ¿no? Entonces, yo tendré aquí lo que viene a ser el consumo de drogas ilegales, ¿no? Como mi variable interviniente, porque esta de aquí también puede afectar, ¿no? Puede afectar lo que viene a ser la presencia o la ausencia de VIH, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya más o menos yo podré estar asumiendo que esta variable, el uso de preservativos, tenga un efecto, digamos, protector sobre la aparición del VIH, ¿no? Y ya estaré asumiendo que esta variable interviniente, que es el consumo de drogas ilegales, tenga un efecto un factor, sea una variable de riesgo, ¿no? Para el desarrollo, para la aparición de esta variable dependiente que es VIH positivo. Entonces, yo tendré que entonces controlar esta variable interviniente. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que tenga, obviamente no sé qué tan frecuente sea, creo que no va a ser muy frecuente, puede ser que tenga yo una persona que que utilice preservativos de manera adecuada o que los utilice, ¿no? Cuando tiene sus relaciones sexuales, pero que, digamos, consume drogas ilegales, ¿no? Entonces, para poder controlar el efecto de esta variable, en esta persona sobre la variable dependiente, tendré que controlarlo. ¿Cómo puedo controlarlo? A través de los criterios de selección. Puedo excluir a todas aquellas personas dentro de mi trabajo, puedo excluir a todas aquellas personas que consuman drogas ilegales. Otra forma como podría hacerla sería también emparejando, ¿no? Podría tener a una persona que consume drogas ilegales y otra persona que no consume drogas ilegales, ¿no?
este caso, ¿no? Podríamos utilizar se recomendaría más todavía emplear lo que viene a ser los criterios de selección. Tendré también aquí el mismo ejemplo, ¿no? Pero ahora mi variable interviniente va a ser el hecho que la persona, digamos, tenga una orientación sexual o homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en esa situación, lo mejor que podría hacer para trabajar esta variable interviniente, en vez de emplear los criterios de selección, podríamos emparejar, ¿no? Podría seleccionar a un varón que sea heterosexual y un varón que sea homosexual, ¿no? De esta manera estaría emparejando esta variable interviniente, ¿no? Es otra forma como podría yo controlar esta variable. Aquí tienen ustedes una tablita que les presento para que podamos nosotros ver cómo se operacionalizan las variables, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con la variable talla, ¿no? Vean que después de esto sigue la definición teórica de talla, ¿no? Que ven ustedes, de acuerdo a su marco teórico, es una dimensión vertical de un cuerpo en su posición natural o normal, ¿no? Entonces, esta viene a ser la definición teórica de talla, ¿no? Vamos a ver la definición operacional de talla, o sea, cómo nosotros en nuestro trabajo vamos a trabajar con la variable talla, ¿no? Ven aquí, es la dimensión vertical del sujeto de estudio en centímetros, ¿no? Que así lo vamos a trabajar al paciente en centímetros. El tipo de variable, en este caso, digamos, la talla va a ser mi variable dependiente, ¿no? La naturaleza, talla es una variable cuantitativa y es de tipo continuo, ¿no? Es una variable continua. ¿Por qué? Porque no presenta brechas entre sus valores. Entre 1.80 metros a 1.81 metros hay infinidad de valores, ¿no? Que se pueden manifestar. Será de razón. ¿Por qué motivo? Porque en todo caso el cero en lo que viene a ser talla representa la ausencia de la variable, ¿no? La unidad de medida o la categoría, en este caso la unidad de medida va a ser la altura en metros. Y el instrumento, ¿con qué instrumento trabajaré talla? Será el tallímetro. ¿Cuál va a ser la fuente de información? En este caso extraigo lo que viene a ser estos datos de la historia clínica del paciente. Y así pueden ustedes ir revisando cada una de estas variables para que vean cómo van encajando dentro de esta operacionalización de variables. Entonces, la operacionalización de variables no es más que una descripción detallada de cada una de las variables con las que yo voy a trabajar. Y esto es importante para mí como investigador porque me va a poder ayudar a determinar de una forma un tanto ya más clara qué pruebas estadísticas voy a emplear, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas voy a emplear? ¿Cuál es el instrumento con el que voy a trabajar, ¿no? ¿Y dónde está esa información que yo necesito? Muy bien, y ya para terminar, les presento este tipo de gráficos que ahora se están utilizando bastante justo en la universidad en la que trabajo, ¿no? En la cual el formato de protocolo de tesis, inclusive hasta de los alumnos de pregrado, les piden que ya incluyan estos, los famosos DAGs, ¿no? Que son los gráficos acíclicos directos, ¿no? O dirigidos, en los cuales se elabora, por así decirlo, un mapa de causalidad o un mapa de influencia de las variables de mi trabajo, ¿no? Lo cual se recomienda mucho en la actualidad porque nos va a ayudar a poder organizarnos mucho más, ¿no? Hay, por así decirlo, páginas de internet, ¿no? Que de forma gratuita le permiten a uno poder realizar estos diagramas acíclicos directos, ¿no? O dirigidos, ¿no? Y que les recomiendo que los puedan ustedes revisar. Muy bien, esto de aquí entonces vendría a ser con relación a la presentación del tema de variables, ¿no? Este es un concepto más que nada teórico que, ya resumiendo y cerrando, nos ayuda a conocer cuáles son, cómo se clasifican las variables acorde a su naturaleza y acorde a su relación en lo que viene a ser el trabajo, ¿no? Dependencia, independencia o intervinientes. También nos ayuda, hemos visto cómo es que se genera una operacionalización de variables empleando todos los conceptos previos que hemos mencionado, ¿no? Y también aquí revisar este tipo de gráficos que son los gráficos acíclicos directos o dirigidos que nos ayudan a poder ordenarnos mejor en lo que se refiere a la relación que guardan nuestras variables de estudio. Muy bien, eso vendría a ser con relación a esta primera presentación. Muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces de compartir.